cual no han creído. ¿Cómo creerán en aquel quien no han oído? Si nadie les predica, Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Muy buenas noches, iglesia. Dios les continúe bendiciendo. Nos encontramos en una nueva edición de nuestro programa Lámpara a mis pies, una serie de estudios bíblicos que estamos haciendo para nuestro crecimiento espiritual. En la noche de hoy nos acompaña un amigo del grupo de embajadores del reino que hemos conocido, gracias al Señor, durante esta época de cuarentena, el pastor Germán Feldman. Él es de la Argentina, nacido en la República de la Argentina, vive en la ciudad de Mar del Plata. Es pastor con aproximadamente 30 años de ministerio, trabajando en el ministerio apostólico de Omar Olier. Tiene su esposa, tienen 3 hijos, 3 preciosos nietos. Y bueno, es un gran hombre, siervo del Señor, que nos va a estar hablando en esta noche sobre un tema muy especial. Hemos recibido varias preguntas a nivel de la iglesia, muchas personas nos han estado consultando al respecto, y es la guerra espiritual. Así que en esta noche vamos a disfrutar de lo que el Señor nos tiene a través de nuestro hermano, y les pido que por favor tomen lápiz, tomen papel para que apunten y para que consulten en su Biblia y estemos conectados con lo que el Señor tiene para nosotros en la noche de hoy. Así que vamos a conocer entonces a nuestro hermano. Yo quiero invitarle a él para que ustedes le vean. Mi pastor Germán, bienvenido en esta noche a nuestro programa Lámpara a mis pies. ¿Cómo ha pasado, mi pastor? Bienvenido. Bueno, buen día, Pastor Alex, buen día a toda la audiencia. Estamos aquí en Argentina y les mandamos un saludo y un honor y un gusto compartir con ustedes siempre. Gloria sea al Señor. Mi pastor, usted es de origen judío, ¿verdad? Su raza es judía. Sus ancestros emigraron a Sudamérica, pero usted es de raza judía. Sí, es así, Pastor. Correcto, y también ha podido viajar a la Tierra Santa, ¿no? En años recientes ha podido estar por allá por Tierra Santa. Sí, volvimos hace 1 año y medio de Israel, tuvimos la bendición de recorrerla de norte a sur, estar en Galilea, bueno, en el desierto, en el Negev, en Beersheba, en la ciudad del Señor. La verdad que hemos llorado mucho y extrañamos y queremos volver. Gloria sea el Señor, sí, es maravilloso. También nosotros tenemos el anhelo con mi familia, con la iglesia, de poder estar algún día en esas tierras, de poder pisar, ¿verdad?, por los caminos donde anduvo nuestro Señor Jesús, ver toda esa experiencia maravillosa también. Bueno, gloria a Dios por todo eso que el Señor está haciendo. Y usted está dirigiendo también un ministerio de intercesión allá en la Argentina. Usted tiene un ministerio fuerte en esta área. ¿Puede contarnos un poco sobre este ministerio, Pastor Germán? Sí, cómo no, Pastor Ale. Nosotros, bueno, estamos en el área de la intercesión hace 25 años. En el 2001 nosotros nos fuimos a entrenar a las montañas de Corea con un ministerio grande de intercesión. Y cuando bajamos de la montaña, el Señor nos habló por Levítico 6:13 y nos dijo: el fuego del altar debe estar siempre encendido. De la montaña a Seúl hay unos 300 kilómetros del lugar de entrenamiento cuando veníamos bajando, y desde ahí empezamos todas las mañanas hasta el día de hoy, gracias al Señor, o unos poquitos, pero siempre todas las mañanas la iglesia de 6 a 8 de la mañana, el fuego del altar empieza a ser encendido con intercesión. Gloria. Después tenemos los grupos que oran por los pastores, por el apóstol, por los predicadores en cada reunión, y después tenemos líneas y montes de oración en diferentes horarios, y ahí vamos
haciendo el ministerio de intercesión, alentando a las tropas y dando un poco de entendimiento por la gracia del Señor en lo que Dios nos puede dar. Y ahora estamos tratando y estamos haciendo un trabajo de orar 24/7. Wow, wow, qué maravilla. Qué maravilla y qué inspirador el poder conocer ese ministerio que ustedes tienen y bueno, y todo lo que Dios les ha indicado a ustedes para hacer. También hemos conocido de que usted es un guerrero, pero un guerrero literal, militar de experiencia, mi pastor. Sí, realmente, Pastor amado Alex, soy veterano de guerra de Malvinas. Wow. Trabajé 13 meses en un taller de misiles como soldado y el lunes ya volví a ser ciudadano civil y el viernes se armó o se inició la guerra de Malvinas y bueno, y fui convocado, fui directamente ante la guerra, combatí toda la guerra y bueno, después estuve prisionero de guerra. Así que me tocó ese honor en mi patria, nunca hubiera elegido una guerra, pero bueno, combatí en la guerra de Malvinas aquí en la República Argentina, en Wow. las islas. Entonces usted tiene la experiencia de la guerra, tanto física, material, pero también tiene la espiritual, tiene todo el conocimiento, tiene todas las estrategias, las tácticas, ¿verdad? Y bueno, creo que no hay mejor persona para podernos explicar a nosotros todo el tema de la guerra espiritual que nuestro pastor Germán Feldman. Así que tomen asiento, tomen papel, tomen lápiz, porque vamos a empezar. No sé, mi pastor Germán, queremos arrancar por la definición de lo que es guerra espiritual. Porque uno escucha por diferentes medios. Usted sabe que hoy en día tantos medios audiovisuales nos hablan de una cosa, de otra, algunas cosas están un poco desenfocadas. Bueno, pero queremos tener claridad. ¿Cuál es la orientación que el Señor nos da sobre la guerra espiritual? ¿Cuál es ese fundamento bíblico, teológico también de lo que tiene que ver con la guerra? Ahí basta. Amén. Hay muchas palabras para fundamentarnos en la Biblia, pero tenemos una que nos aúna a todos, que es Efesios 6. Cuando dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y una pregunta buena es por qué el Señor nos quiere comunicar a través del apóstol Pablo en Efesios que hay jerarquías, porque nos está hablando de jerarquía, y también nos está hablando que hay una confrontación. ¿Y cuál es nuestro rol en esta guerra? Y a veces hay que separar lo que es la intercesión, pastor, y la guerra espiritual. Si bien es casi lo mismo, pero cuando intercedemos nos dirigimos a Dios. Y en la guerra espiritual puntualmente confrontamos estos rangos espirituales o el mundo de las tinieblas. Es una guerra constante, es una guerra que en algunas iglesias se acepta, en otras no, pero creemos que no podemos estar indiferentes a esta guerra, que no es una fábula, porque Dios claramente dijo cuál es nuestra lucha y que nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y yo para los que están anotando, es un segundito, porque esto vamos a hablar de lugares celestiales y de poderes celestiales, que es la guerra espiritual. Porque la intercesión es una posición espiritual, más allá que un ministerio. Y es una posición que te lleva a la guerra espiritual para confrontar un mundo espiritual, que es más importante. Lo que no se ve que lo que se ve. Porque lo que se ve, todo lo material, todo lo ministerial, el llamado mismo es producto de lo que no se ve. Y quería, si pueden después agendar, Apocalipsis 5, 3 y 13, Lucas 21, 9 y 10, ahí habla de reinos que están en la tierra, que están en el cielo y que están debajo de la tierra. Y esto viene de Adán y Eva cuando la naturaleza humana cayó. Y hay una gran confrontación. Después tenemos el diluvio, tenemos Noé. Pero acá cuando vamos a la palabra dice lo que está debajo de la tierra. Lo que está en la tierra y lo que está en el cielo.
es un sistema que la Biblia habla de iniquidad, un sistema de maldad, que quiere realmente adormecer al mundo, esclavizarlo, y aún al pueblo de Dios. Porque si yo te voy a contar como veterano de guerra una experiencia, pastor. Sí, En el señor. medio de una batalla muy dura, quedamos 4. Y generalmente vos tenés tu equipo, tu arma, y el otro tiene su equipo y su arma. Pero uno de los 4, como que estábamos con vos y 2 más, se sentó en el medio de un bombardeo y dijo, no hay más guerra. Entonces yo le digo, el soldado tiene que estar siempre andando, siempre en movimiento. Y le decíamos, avanzá. Y él no avanzaba. Y le digo, ¿qué es lo que te pasa? Se terminó la guerra. Y él no daba más. Y yo lo entendía. Pero la guerra no se había terminado. Y si él no estaba en conciencia que la guerra seguía, él no se salvaba. Hoy está vivo. Lo arrastramos. Lo arrastramos. Wow. Arrastramos sus armas. Es lo que dice el Señor. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Amén. Y Amén. un código de guerra es que más vale tu vida, más vale la vida de tu compañero que tu propia vida. Tiene que volver con vida él más que vos. Entonces, Dios nos habla que estamos en una guerra y hay gente que dice, no hay guerra, no hay, es una fábula, puede ser, mejor estemos cómodos, pero quedamos expuestos a no poder defendernos, a no saber con quién peleamos y a no saber lo que se mueve en las regiones celestes. Hay un cielo, el que vemos, donde vuelan los aviones, hay un segundo cielo, donde están las dimensiones y los rangos espirituales, y hay un tercer cielo, donde está el trono de Dios. ¿Y la lucha contra quién es? No es contra, a veces nos desgastamos peleando entre nosotros. Así Yo es. creo que toda nuestra energía, en el tiempo corto que queda, con la ayuda y la llenura del Espíritu Santo, con la guía y la revelación del Espíritu Santo, tiene que apuntar a hacer guerra en el mundo espiritual para que haya cambios en el mundo terrenal, pastor. Amén. Amén. Y pastor, yo creo que eso es clave lo que usted acaba de decir. Y de que todo lo que nosotros hagamos en el mundo espiritual va a tener una consecuencia en el mundo natural, en el mundo en que nos encontramos. Amén. Me llama poderosamente la atención la afirmación que usted hace sobre la diferencia que existe entre intercesión y guerra espiritual. Si bien tienen similitudes, hay una gran diferencia. ¿Podría usted, pastor, ahondar un poco más sobre este tema? Amén. El intercesor se pone en la brecha, toma el problema, se pone los zapatos del que tiene el problema e intercede delante de Dios, por una persona, por una nación, por una situación. Generalmente hay un gemido, generalmente hay lloro, generalmente hay un quebranto, generalmente hay una carga, pero cuando haces guerra espiritual cambia la escenografía espiritualmente. ¿Por qué cambia, pastor? Porque ahí ves la confrontación de los dos reinos. Vos no te dirigís con la autoridad que hay en vos del Espíritu Santo, no es lo mismo que cuando vos te dirigís en intercesión, porque vos en intercesión vas a Dios y en guerra espiritual vas contra el diablo. Ajá, correcto. Y ahí se ve, si bien es la misma flecha o lo mismo, pero ves cómo se abre. Así como la oración tiene dos ejes importantes, que es la intercesión y el caminar con Dios o la intimidad con Dios. La guerra espiritual lo mismo. Está cuando te dirigís a Dios y cuando te dirigís directamente y entras en una confrontación de reinos. Gloria al Señor, excelente explicación. Esto nos quiere decir entonces, iglesia, de que cuando nosotros estamos intercediendo, nos dirigimos hacia Dios y nuestra voz, nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestro llanto, nuestro lloro se dirige al Señor. Pero la guerra espiritual es, cierto, es usar las
los dones, los talentos que Dios nos ha dado, el poder del Espíritu Santo, de las huestes espirituales del Señor, de Dios, para hacer frente a el maligno y sus huestes espirituales de maldad. ¿Estamos en lo cierto, Pastor Germán? Estamos en lo cierto, porque lo importante en la guerra espiritual es caminar en la legalidad espiritual. Para caminando en la legalidad espiritual, obviamente, fundamentados en la palabra, ¿no?, que es nuestra legalidad, nosotros tengamos autoridad moral en la integridad y autoridad espiritual para poder decretar. Y cuando decretamos lo que Dios dice por la palabra en la guerra espiritual, lo decretamos contra el diablo y generalmente en otro tono de voz que cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo. Venimos, y dice que nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios. ¿Qué significa en Dios? Que la batalla y el comandante jefe es Dios. Él te dice cuándo hacer la guerra, con quién, cómo, te da el tiempo y contra quién. Por eso acaban mucho los dones, mucho la revelación, y vos sos más fuerte en Dios, en la llenura del Espíritu Santo. Bueno, tenés que identificar, tenés que tener estrategia, tenés que tener revelación, tenés que tener palabra de Dios. Nosotros algo puntual que hacemos, si hacemos guerra en los aires sobre un territorio, son 3 cosas que le decimos los primeros, el ABC. Es saber la fundación de la ciudad, si es una ciudad, ¿no? La fundación, cuál es el hombre fuerte, y la iglesia que pastorea ese lugar, territorio, condado, barrio, ciudad, ¿qué promesa bíblica tiene? Bueno, y el cuarto punto que hacemos, nosotros lo llamamos cartografía espiritual, es identificar el territorio o donde va a ser la batalla. Como la guerra espiritual es una batalla entre 2 reinos, nosotros tenemos que hacer un perímetro en la tierra para pelear sentados juntamente con Cristo desde el cielo. La guerra espiritual no es tirar la piedra, las bombas, de orar de abajo para arriba. Es como si estuviéramos en una montaña, es muy difícil tirarle a un cóndor desde abajo la piedra. Claro. Pero es muy fácil tirar una piedra de arriba hacia abajo. Entonces, lo que hacemos primero, una vez que Dios nos marca, perimetramos, nosotros decimos estacas, ponemos estacas en todo el territorio donde vamos a tener la batalla. Estacas con versículos bíblicos conforme Dios nos guíe. Hacemos un estudio de la ciudad donde estamos con los 3 puntos anteriores. La fundación a través de la historia y a través de lo que el Espíritu Santo nos revela. Punto 2, buscar la palabra profética que la iglesia tiene ya en ese lugar, cuando vamos a colaborar con una iglesia en guerra espiritual. Y punto 3, ¿cuál es el hombre fuerte? Si lo ha identificado o no la iglesia. Dice que vos, para que las almas sean libres, esto es evangelización con propósito, tenés que atar al hombre fuerte. Entonces, a veces en la evangelización vemos que hay muchas luchas, aún estando en una frontera entre Brasil y Argentina, o cualquier frontera, te cruzas de una calle a la otra y están los cielos abiertos, en la otra están los cielos cerrados. Porque la guerra espiritual trae también lo que es la intercesión profética, pastor. ¿A qué llamamos intercesión? Definimos guerra espiritual e intercesión profética. Intercesión profética trae el cielo a la tierra, une el cielo a la tierra. Entonces entendemos que es una línea espiritual geográfica, pero es espiritual. Tenemos en Isaías 6, cuando Usías murió, e Isaías estaba afligido, y dice que las faldas del Señor, del trono del Señor, llegaron al templo, como que tocaron. Tenemos Salmo 20, ahí vemos una unión entre las faldas del Señor como una línea geográfica. Salmo 20 del 1 al 5. Jehová te oiga en el día del conflicto. Ahí hay una guerra, un conflicto. Sí puede haber un conflicto personal,
pero también hay un conflicto, como estamos viendo y como lo vimos también en el libro de Daniel, geopolítico, nacional, escatológico, profético, y definiendo y marcando el avance de los últimos tiempos, y cómo la guerra, cómo Dios llama a la iglesia, le muestra contra qué pelea, y lo llama a la pelea. Esto es como Amalek, que es carne. La lucha entre la carne y el espíritu va a ser siempre. Claro. La guerra es constante. Las tinieblas no paran sobre las naciones, no paran sobre los jefes de cabeza de naciones, no paran sobre los pueblos. Pero volviendo al Salmo 21, pastor, Jehová te oiga en el día del conflicto. En nombre del Dios de Jacob te defienda, dice. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. En estos primeros versículos vemos cómo te puede enviar ayuda del santuario y como si fuera una mano sosteniéndote desde Sión, del cielo a la tierra. Como Isaías con Usías, las faldas tocaban del trono al templo. Y nosotros estamos haciendo un trabajo de las 25 provincias de Argentina, y Dios nos dio esta palabra que conocemos todos, para la intercesión profética. El Padre nuestro, hágase tu voluntad, como en el cielo, también aquí en la tierra. Esas líneas que unen son también lo que hablan los salmos. Dice, tus cuerdas de amor me alcanzaron. Tus cuerdas de amor. Claro. Entonces tenemos que unir el diseño original del cielo, qué Dios hizo, cómo Dios ve, qué decretó, y a través de los dones del Espíritu Santo, a través de los 5 oficios de Efesios 4:11 que conocemos, unir las unciones, unir el cuerpo de Cristo y dar una intercesión espiritual, una intercesión profética y una guerra espiritual, lo que logra, ¿qué es eso? Una herencia redentiva, que es lo que dice Josué 1:3, todo lo que pisare la planta de tus pies. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Punto 4. Estaqueamos y después, como Josué, caminamos. Tú sabes que esta ciudad tiene hoy, ¿no? Casi, no llega, creo que a 1 millón de personas, Mar del Plata. Es una ciudad linda, bonita. Y el Señor, hace 22 años, a través de una intercesora de Pakistán, en un grupo de oración, no me conocía a mí, y le dice al traductor que ella me conocía. Entonces yo le pregunto al hermano, le digo, preguntarle dónde, en una iglesia, en un país, en algún lugar. Y dice, no, yo estaba orando atrás de la montaña en Pakistán, Dios me mostró tu cara y lo que tenías que hacer en esta ciudad. Y yo digo, ¿qué me pedirás? Como Josué, ¿qué dice el Señor de su siervo? Le digo, ¿qué me pedirá? Y me dice el Señor, tenés que caminar todo el Distrito General Pueyrredón, estaquear y caminarlo. Imagínate que tiene 1 millón de personas, en ese momento tendría 600.000. Y fueron muchos días de caminata, muchas horas de caminata. Mi primer hijo estaba mi mujer embarazada, me acuerdo, y yo caminaba, dimos vuelta a la ciudad, tocando el sofá, decretando lo que Dios nos hablaba, pero segundo paso, dimos los primeros 4, nos pidió que lo hagamos por mar, por la jurisdicción marina, como dice acá el mar, el cielo, la tierra, como dice Apocalipsis también, que el ángel tenía un pie en el mar, otro en la tierra, ahí tenés intercesión profética, guerra espiritual, y lo tenés que hacer a través de la iglesia, que son los pies, la cabeza es Cristo, es el cuerpo. El cuerpo lo hizo, y hicimos por mar, decretamos, soltamos perlas bíblicas adentro del mar, obviamente pedimos perdón, identificamos, nos asociamos, después la acción fue la batalla y después la conquista. Pero tercer punto, Dios nos pidió que lo hagamos por aire, cielo. Wow. Así que nos subimos al avión, Dios nos dio 15 decretos, nos dio una visión primero, que caían estrellas del cielo, yo no entendía lo que era, y hablé con mi apóstol y agarró así
un papel en su oficina y lo tiraba a un cesto de basura. Yo tampoco entendía. Agarraba otro papel, lo tiraba al cesto de basura. Y le digo, apóstol, disculpa que no te entiendo. Y él lo sabía que yo tenía 15 decretos, dados por Dios, a través de un hombre de Dios. Y me dice, vos no tenés ningún decreto que Dios te puso, tengo 15. Me dice, te tenés que subir al avión y terminar la toma, ungiendo la ciudad y soltando los 15 decretos. También lo hicimos. Y eso fue una toma territorial que antes que el avión descienda, con el piloto no creyente, un avión alquilada, un bimotor, íbamos ahí orando, llorando, temblando en ese bimotor. El que llevaba el aeroplano, la nave, me dice, ¿por qué haces esto? Porque iba con un hermano adelante que me daba los tiempos para tirar los decretos, otro que me daba el tiempo para tocar el sofá y ungir, declarar el decreto y soltarlo, del cielo a la tierra, del cielo a la tierra. Y el hombre, yo digo, pensará que estamos locos, que somos místicos, pero el Espíritu Santo estaba en esa avioneta, poderosamente, amando la ciudad, amando la tierra, y me dice, ¿por qué hacen esto? Porque amamos las familias de esta ciudad, amamos la tierra. Esto de Dios es la tierra y su plenitud. Yo nunca lo hice en tantas horas de vuelo, pero ¿cómo puedo hacer para amar? Tenés que conocer a Jesús. Y él acepta al Señor como su Señor y Salvador antes de bajar la avioneta. Entonces, te recibo como mi Señor y Salvador, y cuando pisa la avioneta a la pequeña pista, nos dimos cuenta que se había ganado la victoria arriba y que ya Dios nos había dado un alma. Gloria a Desde Dios. así empezamos a hacer los días de bendición. Se abrió la ciudad. Y cada 3 meses empezamos a hacer campañas, eventos de evangelismo en los clubes, plaza, aire libre, sociedades de fomento, en un montón de lados, y la iglesia empezó a crecer. Las almas se empezaron a salvar y el territorio empezó a ser tomado porque se hizo hueco en los aires y pudo entrar la luz del reino y resplandecer Cristo en la faz de la gente que no lo conocía. Gloria sea. Un resumen. Gloria al Señor. Es glorioso todo esto que estamos escuchando. Y estoy aquí como un niño chiquito aquí frente a un parque de juegos escuchándolo, mi pastor, escuchando todo lo que el Señor ha hecho con ustedes. Y qué maravilla es ser obedientes a la voz de Dios. Qué maravilla es poder nosotros también poder tomar esos territorios, ¿sí? Poder poner esas estacas en el territorio, rodear ese territorio. Y así como los ejércitos, ¿verdad?, del mundo tienen, hay una infantería que se mueve por tierra, tenemos una marina, una armada que se mueve en los mares, y tenemos una fuerza aérea, ¿verdad?, que ataca también por los aires. De igual manera también entendemos que en el mundo espiritual ocurre lo mismo, y la palabra nos habla. La palabra nos muestra también los rangos que existen de ángeles, ¿sí? Nos habla de todo eso, y nos habla de los ángeles guerreros. Bueno, entendemos de que eso es un mundo, está allí, que no podemos desconocer el mundo espiritual. Pero pastor, ocurre que, bueno, aquí en la ciudad donde estamos, nosotros nos encontramos aquí en la ciudad de Montería, Córdoba, de donde estamos originando este programa, y aquí estamos radicados. Acá tenemos nuestra iglesia principal y tenemos varios puntos en diferentes áreas de la ciudad. Pero aquí conocemos y hemos escuchado de personas que creen de que incluso Satanás y los demonios son como mitos de la época medieval, que realmente eso o no existe, por un lado, y de pronto hay algunas personas que creen que existe, pero dicen, bueno, yo soy creyente y eso no me afecta, eso no me toca porque yo soy del Señor y eso no me afecta, soy salvo, siempre salvo, y nada podrá hacerme daño. Es decir, pero bueno, ¿esto cómo podemos entenderlo dentro del contexto de la guerra espiritual? Es decir, ¿cómo podríamos ayudar también a estas personas para que entendamos también lo que ocurre en este mundo espiritual, mi pastor Germán? Qué pregunta, pastorales.
Vos sabés que vos mientras que no le pegás al panal de abejas, no salen las abejas. Si vas con un Así palo es. y le... Entonces es más cómodo saber que están ahí o tener un nido de avispa ahí en tu casa, en la ventana, pero no tocarlo nunca. Pero eso no deja de crecer. Yo creo, pastor, que es peligroso creer que no nos va a afectar. Es como mi amigo que estaba en la guerra, que estaba en medio de un bombardeo aéreo y él dice, no, me quedo sentado. No podemos ser indiferentes porque hay algo que ha hecho el diablo y lamentablemente la idea es ayudar al pueblo de Dios, como Dios nos ayuda a nosotros, ha soltado una anestesia. Y una anestesia donde ha anestesiado el entendimiento de que, primero, como la tribu de Isaacar, para que no seamos entendidos en los tiempos, la tribu de Isaacar era entendido en los tiempos. Vemos el libro de Esther, que Esther buscó respiro y liberación. Y como le dijo Mardoqueo, si no haces guerra, si no vas ante el rey, si no ayunas, va a venir por otro lado. Pero si vos no te movés, aunque parezca que no va a pasar nada porque estás en el palacio, tenés una honra hoy como nosotros, estamos en el palacio, estamos como el rey, estamos como los príncipes, las hermanas, las princesas, la iglesia de Dios, pero había un decreto para exterminar todo el pueblo judío. Y hay decretos para exterminar el potencial, escuchame pastor, de los creyentes. Son los enemigos del potencial. Lo Claro. que hace no hacer guerra espiritual es no liberar el potencial, es no liberar el diseño original, entonces es no tomar la herencia redentiva. ¿Para qué fuiste llamado y no podés nunca liberar la autoridad en la tierra? Y terminamos viviendo, sí, salvos, como decías vos, pero realmente sin cumplir, sin liberar, sin entender y sin recibir la visión. Para que haya un nacimiento, un avivamiento, tiene que haber una visión. Entre la visión y el avivamiento y el nacimiento hay un proceso, y es un proceso de guerra y de batalla. No todos lo quieren tomar porque obviamente te tenés que ayunar, también tenés que orar, también tenés que santificarte. Puedo decir, estoy santo porque voy a la iglesia, diezmo, oro, hago los deberes bien, está muy bien, pero después tengo una vida normal, una vida común o una vida con falta de santidad. Es como la fe, o tenés fe o no tenés fe. O estás en santidad o no estás en santidad. ¿Qué te exige la guerra espiritual o la toma o la batalla? Realmente una entrega de tu vida. ¿Cuál es la demanda? La separación. Claro. El Señor separó a la humanidad con la pandemia. Es un tiempo especial para los cristianos. Si bien no todos somos llamados al frente de batalla, todos vamos a tener que dar batalla, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. El no dar batalla sí afecta a nuestra vida, porque nos va a dejar encerrados en una religiosidad, en una apatía, en una anestesia, en un adormecimiento y en no liberar todo lo que los preciosos hermanos, esos tesoros de Dios que tienen, sean maestros, profetas, evangelistas, apóstoles, pastores, hermanos, todos tienen una autoridad delegada por Dios para liberar sobre el planeta Tierra en el tiempo crono que en él estamos. El ataque del diablo es que vos no sepas, lo vemos en Nehemías, no veas y no entiendas. Entonces vinieron los socavadores, Zambalá, los amonitas, dijeron que no edifique el muro. Es más, cuando intentes hacer guerra espiritual, vamos a subir
y como una zorra lo vamos a tirar en 2 segundos. Pero dice que, que Nehemías 4, 16, 17, toda la parte de la edificación del muro, estaban por familia y estaban por rangos de autoridad, y con una mano edificaban y con la otra tenían la espada. Nosotros con una mano estamos edificando y con la otra tenemos la espada. Pero dice que estaban todos, 4:16 creo de Nehemías, junto al que tocaba el sofá, la trompeta. Y ahí Dios le daba la victoria. Tenemos que escuchar la trompeta del Espíritu Santo, como dice Ezequiel 3, Ezequiel 33, el deber del atalaya, cuando avisamos que el impío se vuelve a su mal camino, y si se volviera, bueno, será salvo, si no se volviere, tendrá las consecuencias, pero su sangre no será sobre tu cabeza. En esto tenemos que ser atalayas también, estamos en tiempos finales, que hay una batalla final, que Dios nos está ungiendo, y no podemos perder esta bendición tan grande, para dar la batalla final, cada uno desde el lugar donde estamos, Montería, Mar del Plata, unos vamos a dar batalla según los espíritus territoriales que se muevan, porque esos espíritus están gobernando, legislando jurisdiccionalmente y generando esclavitud. Entonces uno predica, uno hace la obra de Dios, da la escuela dominical, aún ayunar, aún orar, pero no tenés un cuerpo de intercesión, de guerra espiritual, y llega un momento que el ministro recibe un desgaste. Y no es que no quiere hacer, no sabe el cómo. Hay otros, como decís, pastor, que directamente no lo aceptan porque creen que no le afecta. Una pregunta, charla, ¿no? El cristiano puede estar endemoniado o poseído. Y hay otra pregunta, el cristiano no debería estar. Entonces hay otra tercera pregunta, para los que queremos que sí. ¿Y entonces por qué está? Entonces tenemos que realmente, como en una cancha, decir, bueno, yo no soy muy futbolero, pero decir, acá va el arquero, acá va el defensor, acá va el mediocampista, acá está el delantero, somos un equipo. Nosotros trabajamos, por ahí un tema para tocar en otro momento, pastor, si existe la posibilidad y Dios nos da esa gracia, de los dones redentivos, de la fortaleza de los dones y la perversidad del don, en la persona, en el ministro, en la ciudad y en la nación. Por ejemplo, yo que amo a Israel, vos también. Así es. Israel tiene un don redentivo como nación, que es su identidad, que es el don de dar, dador. El don dador, cuando ahondemos, tiene su perversión y tiene su fortaleza, su diseño. Esta ciudad también tiene el don de Israel, el don de dar. Pero mi nación, Argentina, tiene el don de exhortador. Entonces, cuando vos ponés los jugadores donde va cada uno, conforme los dones del Espíritu Santo, el infierno tiembla. Y Él no quiere que sepamos, que entendamos, pero Nehemías dijo, nosotros nos levantaremos y edificaremos. Porque no tienes ni parte, ni arte, ni memoria, ni derecho. Gloria. Bueno, pastor, te escucho, disculpame. No, gloria a Dios por todo lo que usted está diciéndonos en esta emisión de Lámpara a mis pies. Yo creo que es bastante revelador todo lo que estamos escuchando en esta noche, el poder entender todas estas cosas, de cómo se mueve el mundo espiritual, de cómo es necesario que como iglesia estemos apercibidos. Y estoy de acuerdo con usted en su afirmación de que está en nosotros la posibilidad de poder decir, bueno, yo creo en esto y lo trabajo, o me hago el inconsciente, el que no está pasando nada, y mientras no lo toque, creo que no me afecta. Pero va a llegar el momento en que eso va a ser como una bola de nieve, pastor. Es decir, las huestes espirituales de maldad están allí, están operando, y como la bola de nieve, en la medida en que va descendiendo, en la medida de que va cayendo la bola de nieve, ¿verdad?, va tomando más nieve y va creciendo. Y lo que vimos que empezó como algo pequeñito, del tamaño de una canica, de una bolita de esa de jugar con las uñas,
puede crecer y cuando esté demasiado cerca a nosotros va a ser una fuerza incontrolable, va a ser una fuerza demasiado grande que no vamos a poder nosotros resistir. Y ese es el temor que tenemos, es decir, de que la iglesia, por desconocer todas estas cosas, pueda padecer y pueda sufrir, ¿verdad?, de los estragos que nos puede traer el maligno. Y bien es sabido lo que dice la palabra, ¿verdad?, de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y entendemos también lo que nos dicen los otros textos bíblicos donde afirma, por ejemplo, Apocalipsis, de que en estos posteros tiempos el maligno buscará engañar incluso ¿a quiénes? A los mismos escogidos, a nosotros que hemos sido escogidos por Dios. Entonces tenemos que estar apercibidos, tenemos que pararnos en el frente de batalla. Y como dice Santiago, Pastor Santiago 4:7, ese es un texto que a mí me gusta mucho. Él dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Y esa posición, estamos de acuerdo con usted, la posición que Santiago nos describe no es una posición de qué, de sumisión o desconocimiento, no. El llamamiento aquí es, ¿verdad? Bueno, estamos sometidos a Dios, nuestra autoridad es Dios por encima de todo, y ahora yo resisto. Y la resistencia no es simplemente, pues no, me quedo quieto aquí a esperar a ver qué pasa, no. Resistir es como la posición del soldado en la antigüedad que anclaba su escudo a la tierra y sus pies los clavaba en el suelo, ahí esperando y esperando tener la oportunidad para poder atacar. Entonces, mi pastor, yo creo que esto es como que lo que nos está llamando el Señor a hacer. Lo que nos está llamando el Señor a hacer, y estoy muy contento con el Señor por la oportunidad maravillosa que usted nos ha podido dotar de explicarle. Y bueno, y quisiera, pues, si usted tiene algo más para ir redondeando ya e ir cerrando esta primera sesión, sé que no va a ser la única, vamos a tener que volvernos a encontrar próximamente, así que esperen una segunda parte con nuestro pastor Germán Feldman, porque de verdad que este tema está maravilloso. Queremos escuchar más sobre esos dones redentores, sobre todo eso que usted tiene para decir. Entonces quisiéramos como redondear esta parte de la guerra espiritual para ir cerrando en la noche de hoy y darle algunas recomendaciones a los hermanos y hermanas que nos están escuchando aquí en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, que tenemos una gran audiencia también en este país y en los demás lugares del mundo donde nos están escuchando, en Brasil, en diferentes lugares. Pastor Germán. Bueno, primeramente, gracias por esta oportunidad, Pastor Alex. Y Joel 3:9, en la palabra, viste que en Joel 2 del 28 dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero antes dice, los jóvenes tendrán sueños, visión, y los ancianos tendrán sueños. Habla de un derramar. Pero también te vas un poco más adelante y Joel 3:9 habla del valle de la decisión. Yo creo que Dios está haciendo un reclutamiento y está levantando los soldados, los intercesores en todo el planeta Tierra. Antes la lucha era por territorio, ahora es por territorio, pero ahora cayeron los territorios, cayeron las fronteras y la iglesia unida, un solo cuerpo, se tiene que levantar. Mi recomendación es empezar por casa, perimetrar, orar por esos 3 puntos. ¿Cuál es? ¿Cómo se fundó mi ciudad? O el barrio, no sé cómo se dice en Colombia. ¿Cómo se fundó el barrio donde está la iglesia? ¿Quién lo fundó? Buscar históricamente y buscar la revelación sobre todo del Señor y unirlo. Punto 2. ¿Qué promesa me dio Dios como papá, como pastor, para que yo me haga cargo de esta tierra? Y me dio, no sé, Salmo 138:8 me dio. Jehová cumplirá su propósito en mí. O la promesa que te dio. Bueno, vamos a trabajar con esta palabra que Dios me dio. Pero Señor, yo necesito saber el hombre fuerte. Después poner un perímetro. Nosotros empezamos con las casas de oración y ponemos una casa de oración y hacemos 4 manzanas para adelante, 4 para atrás, 4 para los 2 costados y hacemos una cartografía espiritual. ¿Dónde se vende droga? ¿Dónde hay prostitución? ¿Dónde hay ocultismo? ¿Dónde hay brujería? ¿Dónde hay hechicería? Y empezamos a tomar el territorio pidiendo perdón
haciendo eventos de cuidado, no es que sacamos a la gente, no, le llevamos ropa, le llevamos pan, le llevamos leche, le llevamos el evangelio, hacemos eventos de cuidado, le cortamos el pelo, las uñas, lo que sea, nos plantamos. Antes nos quedamos, armamos una carpa de circo y nos quedamos 2 meses en el barrio, dando medicamentos, dando comida, yo vestido de payaso, buzón, a caballo, en los lugares más pobres, asociándome con la gente, pero haciendo guerra espiritual. Entonces, mi consejo es que si vos tenés el llamado, porque es un llamado, no tenés que ser el súper espiritual, tenés que obedecer. La guerra espiritual tiene 2 columnas que son las mismas en la intercesión, que es la humildad y la sujeción. No necesito, y la obediencia, no necesita más nada el Señor. Después Dios da el don, de Dios es la batalla, de Dios es la guerra. Nuestras armas no son carnales, son poderosas también en Dios. Es todo de Dios. Uno es un barro donde la excelencia es de Cristo. Pero Dios nos quiere mostrar la autoridad que tenemos sobre la tierra, porque la manifestación, la creación gime a una. Está gimiendo, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y la antiguerra espiritual es que los hijos de Dios no se manifiesten. Son los enemigos del potencial, son los enemigos de la herencia redentiva y son los que quieren una iglesia religiosa, pero no que no derribe lo que Dios quiere derribar. Dice que este ministerio es un ministerio como el de Juan, de precursores, bajar lo alto, subir lo bajo, enderezar lo torcido para preparar el camino del Señor, para que el Evangelio sea con propósito, con unción, con poder, con avivamiento, y que sea predicado el Evangelio a todas las naciones, y como dice la palabra, después venga el Señor. Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias, mi pastor Germán. De verdad que ha sido una emisión que hemos disfrutado mucho. Le damos gracias al Señor por su vida, a su familia, por prestárnoslo por estos minutos y poder disfrutar juntos de esta magnífica exposición de la palabra y de todo lo que el Señor nos muestra en su palabra frente a este tema que es la guerra espiritual. Porque recuerden que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Tenemos que estar apercibidos y tenemos que dar la batalla, sometidos a Dios, firmes, y el Señor permitirá de que todas esas huestes espirituales de maldad huyan delante de nosotros. Y así iremos conquistando los territorios, tanto física como espiritualmente, para el Evangelio. Esa es la labor a la que Dios nos está llamando. Y te digo a ti, iglesia, comunidad de redimidos, que me escuches, y demás hermanos que nos oyen desde diferentes lugares, tenemos que empezar a entender lo que Dios quiere para nosotros. Bueno, pastor, cerrando, el Señor me trae ahora a la mente. Hablábamos, en alguna ocasión estuvimos conversando en este espacio que tenemos en las noches del tema de la guerra espiritual. Sabemos de que todos estamos llamados a orar, todos estamos llamados también a entender esto, pero Dios también le da ese don, ese llamado a personas más específicas, ¿verdad? Hay personas a las que Dios llama más específicamente a poder clamar. Si bien hay un llamado genérico o general, también hay un llamado específico para algunas personas. Yo quisiera brevemente escucharle frente a esto que el Señor me lo trae ahora, sobre el tema del llamado a la guerra, el llamado a la milicia espiritual, si pudiéramos decirlo en ese término, pastor. Bueno, sí, realmente es un llamado de parte del Señor, donde Él te equipa, donde Él te envía y donde Él te cuida. Gloria a Dios. Obviamente en ese llamado, en ese envío y en ese cuidado viene un ataque de intimidación, donde vas a ser atacado en 5 puntos por lo menos: en lo físico, en lo financiero, en la familia y en la fe.
ahí generalmente muchos querés desertar, decís, mejor me quedo como estaba, pero el Señor siempre te va a llevar un poco más adelante. Es una unción para tomar territorio, es una unción para conquistar, es una unción para interceder, que el eje de todo, pastor, es esto. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Yo digo, Amén. Señor, ¿cuál es la oración eficaz del justo? ¿Cuál es la que puede mucho? Es la intimidad con Dios. Yo puedo hacer mucha guerra espiritual, pero tengo que ser probado en la intimidad. Amén. Tengo que ser probado en la integridad. Tengo que ser probado en darle gloria a Dios. Y por ahí hay pastores de intercesión, hay pastores de la cosecha en la intercesión, hay generales de intercesión, hay soldados, hay guerreros, pero es una lucha por rango, como en el cielo, también en la tierra. Y pelea soldado con soldado, general con general, sargento con sargento. Pero para redondear, pastor, como Dios está llamando a la iglesia, desde el más pequeñito al más grande. Quizás unos hacen guerra levantando la mano, otros caminando una ciudad, pero los tenemos que unir para que se cumpla Juan 17:11, Juan 17:21. Esa es la verdadera intimidad de Dios con el pueblo. Cuando vean el amor, la unidad de unos por otros, entonces creerán. Y yo animo al pueblo que busquen mentores, que busquen pastores, porque hay que entrenarlos, pero que cuando vos tenés el llamado, aquel que empezó la obra la va a perfeccionar hasta el día del fin. Yo creo que Dios está vistiendo a los soldados. Dios me dio una visión, pastor. La otra vez dando talleres de intercesión en otro lugar, en otro país, y me mostraba todos los uniformes colgados y planchaditos. Pero había que ponérselos. Y una vez que te pones al uniforme, dice que es tomar el arado y seguir. Así es. Soy a mi gente, a mis amados, les puedo dar dos cosas, espiritualmente. Bueno, ahora no se lo puedo dar, un abrazo o un fusil espiritual. Yo le doy las dos. Yo les doy el amor, pero los capacito para la guerra. Lo otro lo hace el Espíritu Santo. Amén, amén, mi hermano. Muchísimas gracias, mi pastor. Gracias por su tiempo. Gracias por dedicarnos estos minutos tan preciosos para capacitarnos, para enseñarnos. De verdad que estamos muy agradecidos en el Señor por su vida, por su ministerio. Y bueno, orar para que el Señor siga bendiciéndole y bendiciendo a su familia. Pastor, pudiéramos ser honrados por usted en esta noche con una oración para cerrar este espacio y pues para bendecir también a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Facebook Live y a través de YouTube. Pastor. Gracias. Padre, yo te doy tantas gracias por el pastor Alex, por su esposa, sus hijos, su familia. Gracias por esta hermosa audiencia que me permite compartir, conocerles, Señor. Pero yo sobre todas las cosas, en el nombre de Jesús, quiero pedirte la bendición, Señor, la unción, Padre, la estrategia, la revelación, el conocimiento, la ciencia, la profecía, el entendimiento, la cobertura, la protección, Señor, y la confirmación del llamado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, como dice tu palabra, que todo lo que pise la planta de nuestros pies es conquista para Dios. Todo lo conquistado es para ti, Señor, es para tu gloria, porque tuya, Señor, de ti es la tierra y la plenitud. Yo te pido que todo enemigo del potencial de cada hermano, del diseño original, de su llamado original, Padre, sea quitado, abortado y echado afuera en el nombre de Jesús. Todo dosel, todo que sea quitado, toda éfata, Padre, sean abiertos los oídos
y toda venda sea quitada de los ojos, Señor. Y yo te ruego en este valle de la decisión, en esta recta final, que tú nos estás ungiendo para levantar esta cosecha final. Pero antes nos estás libertando, Padre, nos estás libertando para que podamos hacer libres y levantar la cosecha. Yo te pido para mí en primer lugar, para la audiencia, tu verdadera libertad conforme Juan 8, 32, 36 y la unción, Padre. La unción de Isaías 10, 27 que rompe los yugos, Señor, y la gracia, Señor, y el mover de los dones, Señor, de tu Espíritu, de los dones redentivos, Padre, y todo lo que has dado, Señor, lo soltamos porque nada es nuestro, todo es tuyo y todo es para edificación del cuerpo de Cristo. Padre, soltamos sobre la audiencia, bendecimos la audiencia, honramos, Señor, a cada hermano y hermana, siervo y sierva de Dios, y declaramos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo lo hará. Amén y amén. Amén, Gracias. amén, amén. Mi pastor, muchísimas gracias. Dios me lo bendiga. Gracias por el privilegio de tenerlo aquí con nosotros en Lámpara a mis pies. ¿Sí? Este estudio bíblico donde queremos de que el Señor nos ilumine, de que el Señor ilumine nuestro sendero para poder caminar seguros y viendo cada paso que damos. Y creo que hoy hemos recibido bastante luz para mirar lejos, a kilómetros. Al Señor sea la gloria. Quiero invitar también a todos los que nos ven, a los que nos escuchen, a los diferentes espacios que tenemos de la Iglesia Comunidad de Redimidos, Grace Fellowship en Colombia. El día de mañana a las 6 de la tarde tendremos el Café con Dios con la pastora Lucía y tenemos una invitada súper especial desde Estados Unidos, desde New York, que va a estar hablándonos el día de mañana. Seguimos hablando sobre los matrimonios, sobre las parejas, sobre el pacto matrimonial. Así que mañana no te pierdas a las 6 en punto de la tarde, hora de Colombia, 7 horas de Miami, 8 horas de Mar del Plata, de Argentina. Estaremos hablando sobre el tema del pacto matrimonial. Que no te quedes. El día sábado a las 7 de la noche, hora de Colombia, 9 de la noche, hora de Mar del Plata, de la Argentina, 8 de la noche, hora de Miami, estaremos con el Kingdom Youth, unos jóvenes llenos de fuego, llenos de poder de Dios, trayendo la palabra. Y el domingo, a partir de las 10:30 de la mañana, estamos también con el servicio dominical en vivo. Adoración a Dios en vivo, todos los domingos, 10:30 de la mañana. Así que para que te conectes con nosotros, tú que nos escuchas, tú que nos ves a través de Facebook y YouTube. Mi pastor, muchas gracias. Dios me lo bendiga. Saludos a la familia nuestra en Cristo allá en Mar del Plata, en la Argentina. Que tenga un resto de día muy feliz. Dios me lo bendiga. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Amén. Muy amable. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar.